Hoy es 15 de julio del 2011. 2002. 2012. Me quedé un año atrás, ¿no? Bueno, amado Padre, le pedimos que esté bendiciendo el único culto que tenemos por hoy, y que podamos quedar satisfechos y llena nuestra alma, nuestro espíritu, para que podamos ser fortalecidos en el hombre interior, para que podamos crecer más y más, ¿no? A la imagen de aquel que vino acá a la tierra, que es Cristo, ¿no? Así que le pedimos que esté también aceptando los signos que vamos a entonar. Si no me equivoco, seguimos con los signos que están aceptando el espíritu, ¿no? Entonces quedaba uno, que es el 148, que sé que el espíritu. Su poder y gracia puedo yo sentir. Puedo oír la voz de ángeles y radiantes rostros ver. Sé que el Espíritu de Dios se encuentra aquí. En pecado sin en temor. El 149. En pecado y temor el Salvador me dio, aunque indigno pecador, sin merecer amor. En Calvario al morir, mi vida rescató, mi salud fue consumada en la cruz. Ven, Señor, oh pecador, ven tu amigo fiel, ven pecador, ven, Señor, Dios es amor, escucha tu tierna voz, ven pecador. Hacemos una más. Bendice, oh alma mía. Bendice, alma mía, a Jehová tu Dios, y con la vida exalta su grande amor, pues Él te perdonó tu mucha iniquidad. Y hace la angustia y contrición de Dios su paz. Le hacemos una más, ¿no? Bueno, voy a traer algo para mostrar, como el olvidé traer. No, esto ya lo vemos, ¿no? Ya lo conocen. Esto no sé si lo que es para que están viendo, ¿no? Porque muchos ya lo conocen. Esto es una pequeña quintita que yo puse que se llama, ahí tengo, como se dice, un poco también la plantamos, ¿no? Con mi esposa la plantamos, que se llama, son zapallitos y algunos son tomatitos que están ahí naciendo, ¿no? Ahí, ¿ok? Eso lo pusimos entre nosotros para tener pequeña huertita, para poder tener otras cosas para comer, no frescas ahí. Cuando llega el tiempo la estamos cuidando. Yo
yo sembré semillitas ahí de zapallo y tomatito con mi señora. Por consiguiente vamos a tener zapallo y tomatito. Por supuesto no va a salir ninguna gallina, no va a salir nada que sea en la carne. Lo mismo sucede cuando plantas en el espíritu. Si vos estás poniendo cosas espirituales, por supuesto vas a cosechar cosas espirituales. Pero si pones cosas carnales, vas a cosechar cosas carnales. De acuerdo a aquello que siempre vas a tener. O sea, así fue desde el principio, ¿no? O sea, cada uno de ellos un su género, dijo el Señor cuando creó la creación, ¿no? O sea, y es así. Pero por eso lo digo, porque el día de hoy vamos a seguir considerando en la carta a los Romanos, Romanos 8:6. Es medio parecido a lo que dice en Gálatas 6. No sé si querés leerlo, si no leo yo. Romanos 8:6 dice así, la palabra de Dios. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu es espíritu, vida y paz. Este texto vamos a considerar en el día de la fecha. Porque, dice, la manera de pensar de la carne es muerte. Mira, yo he buscado una Biblia que tengo hace mucho, que es la Brit Kadash. Sí, la Brit Kadash. En Romanos 8, la otra que digo en Romanos 8:5, dice así. Romanos 8:5 en esta traducción dice, porque los que viven según su basal ahí en el hebreo que dice carne, ¿no? Se ocupan de satisfacerse, más la que conforme al ruaj, acá ruaj es espíritu, ruaj, sería ruaj, así, de las cosas del ruaj. Lo que quería sacar es bueno de Kodesh, ¿no? Pero lo que es terminaría. Pero lo que me saqué de esta traducción que dice lo que viene según el basal se ocupa de satisfacerse. Me pareció muy buena esta traducción. Y más que todavía en la Biblia esta traducción hebrea, ¿no? Porque tenemos la traducción griega nosotros. Pero fíjate que en el 5 dice porque lo que viven según la carne, tienen la mente en las cosas de la carne en esta lección. Pero en esa hebrea dice lo que buscan satisfacerse. Como una traducción, dije yo. ¿Por qué? Porque, no, qué buena que lo define, ¿no? Por eso tratamos de buscar lo que más se acerca ahí. Y está bueno, es lo que buscan satisfacerse. Ellos mismos buscan satisfacerse. No habla de pecado, de caer, de errar, no alcanzar. O sea, de que la persona busca. Todo el tiempo está buscando. Si se aburre, busca algo, me aburrí, voy a buscar algo con que divertirme, no aparece la palabra pecado, sino distraerme. ¿Con qué pasar el tiempo? Buscan satisfacer su aburrimiento, buscan satisfacer eso, pero no buscan llenarse del Espíritu Santo, buscan satisfacer por a veces buscamos satisfacer, viene a nuestras mentes mundanas una idea sucia, un pensamiento que sobre alguien. No, satisfacer tu carne cuando no haces las cosas de Dios, sabiendo que hacer lo bueno, lo correcto, buscar satisfacer las cosas cuando Dios dice que todo el tiempo es el precio que debemos emplearlo para bien, ¿no? Y a veces nos pensamos satisfacer solamente cosas carnales nada más, y no es así. Debemos ampliar un poco más nuestra mente y ver qué es lo que Dios nos quiere transmitir. Porque si no nos encerramos que todo es solamente de fornicación y adulterio, no existe nada más. Y a veces cada vez creciendo en Cristo debemos crecer más a la imagen de Él y ver cómo Él piensa, ¿no? Entonces dice, porque, o sea acá la manera de que, en el 6 que yo estoy, porque, en el 6 dice, porque la manera de pensar, ya digo otra vez vuelvo lo mismo, la manera de pensar, todo se basa en la mente. ¿Qué es lo que pensás? Eso es generalmente donde vas a caminar. O sea, lo que pones sería como una otra vez un compañero de trabajo que tiene un celular, me llamó la atención, él dice GPS, ¿no? Él estaba por ir su moto y puso una cosita así y me mostró como la cosita le marcaba dónde iba. Él ya le marcó y le iba diciendo acá, pero ya está programado. Lo mismo tu mente, cuando vos la programás así y ya al caminar empiezas a descargarte hacia para esos lados, ya programaste como un GPS, por supuesto, después ya la manera de ir, ya lo que ya pusiste en el chip, en tu cerebro. Entonces, lo que haces lo que uno hace es solamente lo que ya ha pensado, ¿no? Estoy hablando de los que viven y los que hacen, según la carne. Acuérdense que estoy hablando de los que viven. Estas son personas inconversas, no estoy hablando de cristianos acá. No estoy hablando, o sea, si la persona está viviendo así, bueno, tendría que analizarse, pero acá está hablando más de un inconverso, porque dice los que viven según la carne, tienen la manera, ven lo que viven, esas personas ya viven.
Entonces, ocuparse. Acá es la intención, si te aparece en tu vida, dice ocuparse, ¿no? A ver, esto ya lo vimos hace mucho, en una prédica, y hicimos Gálatas 6:7, me parece que en ese día que predicamos. Gálatas 6:7 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre siembre, eso también cosechará, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Creo que no necesita casi ni siquiera aclarar esto, ¿no? Aquellos que no sean cristianos por ahí no lo entienden, pero es así de sencillo. Aquello que siembres o pongas en tu mente es lo que se va a hacer, ¿no? Por su fruto los conoceréis. Un árbol, por supuesto, para dar fruto, ¿qué tiene que ser primero? Tiene que ser árbol. Yo no puedo buscar un fruto de algo que no es un árbol. Primero tiene que ser árbol. Y para primero se debe plantar la semilla. Dice la primera de Pedro que Dios puso su simiente, puso su semilla dentro de nosotros. Me olvidé decir el título del tema porque no... como tenía un culto, pero voy a tratar que sea bien sustancioso. Le iba a poner lo que siempre cosecharán acá, pero ya le puse en otra prédica hace mucho, así que se me ocurrió ponerle la vida de Dios en el espíritu del hombre, o la vida de Dios en el alma del hombre, ¿no? La vida de Dios en el alma del hombre, o el espíritu del hombre, para aquellos que no quiero, porque sé que mucha gente creen que el alma es espíritu, el espíritu del alma no está para eso ahora, pero la vida de Dios en el espíritu del hombre, esto es muy importante lo que voy a decir. No se trata de un pensamiento nuevo, leyendo la Escritura, voy a renovar mi mente. Sí, es verdad, Romanos 12:2, Daniel dirá, sí, es verdad, pero la vida de Dios no se trata de unos nuevos conceptos teológicos sistemáticos de doctrinas fundamentales que he aprendido en el libro del pastor tal. No se trata de eso. Va mucho más allá la vida de Dios en el espíritu del hombre. No se trata de doctrinas, o sea, exteriores, mandamientos, 10 mandamientos dados por Dios, aplicados en la vida de un cristiano. No. Bien si eso se debe manifestar en la vida del cristiano, la vida de Dios en el espíritu del hombre, o sea, en el espíritu del cristiano regenerado, vamos a ver lo que dice vida ahí en nuestros textos, en Romanos 6, eso es. La vida de Dios en el espíritu del hombre regenerado es la vida de Dios misma manifestada en el espíritu del cristiano. Es Dios mismo viviendo a través de esa persona, es Dios mismo hablando a través de él, es Dios mismo tabernaculizando y saliendo. De hecho, que bien un cristiano es amor, nada más, y que sus palabras salen amor, nada más. Y como que si dice algo, me parece como que está fuera de cosas. O sea, cuando lo vemos a Cristo con el látigo haciendo, parecemos que no es Cristo. Es como que no existe, ¿no? Y cuando vemos aquello que han estudiado un poco de historia, vemos a Juan, el Bonayer, después el hijo de Bonayer que aparecía en Juan, en primera de Juan, y lo vemos en una parte que él se daba cuenta que se estaban bañando en las aguas termales, y entra un hereje, así cuenta la historia, y se estaba por bañar ahí, y Juan dice que agarró sus cosas, así, se le salió y dice, nunca me bañaré con un hereje así. Pero Juan es amor. Él no se quería ni se acercar a un hereje que hablaba cosas contrarias a la de Cristo. Pablo mismo decía, anatemas son aquellos, ojalá se los castraran. Y así podemos encontrar mucho como a veces el celo de Dios se manifiesta por a través de un cristiano, ¿no? Pero vemos, no tiene amor. No es eso. A veces podemos ver la vida de Dios en el espíritu del hombre regenerado, más allá de que solamente es amor. Vemos la justicia, la rectitud, la santidad, viendo manifestando. Lamentablemente muchos cristianos creen que solamente es amor el cristiano, porque creen que es eso. Y la vida de Dios en el hombre regenerado
significa los atributos de Dios mismo. Sí, si no, le invito a leer primero de Pedro, o sea, que aparezca, que ahí aparece como están los atributos, se muestran los atributos de Dios cuando está reflejado en el hombre, ¿no? Entonces eso es, debemos cambiar nuestra forma de pensar, es verdad, leyendo las Escrituras, pero si no tenemos el Espíritu de Dios, de nada nos va a servir. Primero necesitas la simiente de Dios y después sí llenarte, pero si no, la lectura no va a salvar, ¿no? Fíjate en Filipenses 4, 6, 7, un texto muy conocido que dice: por nada estéis angustiados, antes bien en todo por la oración, la plegaria, sean conocidas ante Dios vuestras peticiones y acción de gracias. Y la paz de Dios, esta es interesante la paz porque podemos ver en el final del sermón que habla de la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. El entendimiento que es mente, Filipenses 4, 7. Guardará vuestros corazones, ¿guardará qué? Vuestras mentes y vuestros pensamientos, Cristo Jesús. Claro, en sus vidas capaz que no aparece mente, ahí no, pero si la buscan en el griego, en Filipenses 4, 7, dice: y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ahí vuestros corazones no, es mente, y vuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo se leería? Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, la paz de Dios que sobrepasa a toda mente, que pueda llegar a entender eso, te va a guardar tu mente y tus pensamientos, Cristo Jesús. La paz de Dios, cuando vos sembrás en el Espíritu, la misma paz de Dios, la paz os dejo, las paz os doy. Vas a ver que en Romanos 8:6 dice, y la paz, ahí, en Romanos 8:6 que estamos considerando el día de la fecha, dice, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Vas a ver que vas a tener paz, pero ¿dónde paz? En la mente porque la mente Dios trae paz, o sea, a tu mente, sabiendo que has hecho lo correcto, sabiendo que estás bien. Cuando estás enojado, hay ira, tenés algo, es porque has perdido la paz. Se ha roto esa relación, esa comunión entre el cristiano y Dios. Y si no eres cristiano, debes saber que ya estás en enemistad con Dios, porque paz acá, en el sentido con este Romanos 5:1, que tenemos la paz, a ver si hemos sido reconciliados, porque por medio de un mediador que es Cristo Jesús. Si no estás en enemistad, estás en guerra con Dios por tu rebeldía, por tu pecado, por tu injusticia, por tu levantar tu mano a no hacer lo que Dios manda, por vivir a donde vos querés. Incluso cristianos que se atreven a violar el día del Señor, pensando que solamente es un culto nada más, escuchan la palabra de Dios y después hacer lo que yo quiero. Y eso no se trata el día del Señor, ¿no? Así que podemos de muchas formas estar sembrando en la carne, no solamente digo fornicación y adulterio, ¿no? Y por eso debemos crecer en nuestra forma de pensar. El ocuparse acá es tophroneima en el griego, es la inclinación, la voluntad o la mente. O sea, porque la voluntad o la mente se inclina hacia los deseos de la carne. Eso es ya de por sí la naturaleza corrupta, que ya tiene esa forma de ser como un imán que quiere hacer eso. Fíjate en 1 Timoteo 5:6 que dice, yo la anoté, pero las que se entregan a los placeres viviendo está muerta. Acá en la epístola esta de Timoteo, Pablo está hablando sobre las viudas, cómo tiene ese comportamiento, aquellas que han quedado viudas, y Pablo está dando una directriz de cómo se debería hacer su comportamiento. Y en el 5:6, o sea, para que podamos agarrar el hilo de la carta, lo que viene hablando, dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Cómo si está viviendo está muerta? Claro, porque al estar viviendo de esa forma, por más que diga que es cristiana, está muerta. Porque no es porque, fue a la iglesia, porque estoy en una membresía anotada. Una membresía no te salva. Yo he visto mucha gente que está en la membresía y vamos a ver, y sabes, pues lo juzgás. No, lo siento, Mateo 7 habla de otra cosa. Los cristianos podemos juzgar, pero justamente y correctamente. Si no dice por su fruto los conocerá, Cristo mismo ya fue que dijo, o sea, eso. Entonces, la mente de Dios, vamos a ver que aquel cristiano que tiene la mente de Dios
tiene por lo menos, esto solamente lo tuvo el Señor Jesucristo, que fueron 3 cosas. Fue, o sea, la sabiduría, después sabiduría práctica, y fue, él tuvo la inteligencia, ¿no? para poder discernir, y esas cosas las tiene que tener un cristiano. En este momento no la puedo explicar, pues yo había un estudio aparte, estoy haciendo a veces cuando puedo un poco estudio de la semana que se llama la conciencia. Ahora tengo preparado ahí cocinando algo que se llama la conciencia, una sana conciencia, una buena conciencia, preparando una buena conciencia, algo así. Vamos a ver qué sale. Pero algo de eso está relacionado con esto, con la mente. Se trata de eso, todo, de que es lo que tenemos en la mente. Y es importante. ¿Por qué decimos eso? Porque Dios mismo dijo, y si cuando él comiera ese fruto, hablando de Adán, donde se originó todo esto, por eso estamos acá, porque por todo lo que se originó, o sea que cuando estuviera muriendo, morirá, sería en el hebreo, ¿no? O sea, al estar viviendo, Adán iba a estar muriendo. Él estaba vivo, pero sí estaba muerto, murió. Pero cuando hablamos de muerte, nosotros los cristianos, la muerte en nosotros no se encierra en un pensamiento como lo encierra el mundo. El mundo lo engloba o lo encasilla la muerte cuando el espíritu de la persona sale y se despoja del hombre y pierde la inmencia, la fuerza de la cual el alma lo está sosteniendo, entonces el cuerpo cae o se hunde en la cama, saliendo, el espíritu vuelve, ¿no? Y el cuerpo vuelve donde se fue tomado, el polvo, y el polvo será. Eso no es muerte en la Biblia. Cuando habla de la muerte, o sea, en la Biblia acá la muerte está hablando de la separación entre el hombre y Dios. Eso está hablando la muerte acá, la muerte, ¿no? También aparece, ¿no? O sea, en otras partes, o sea, donde la persona, pero en sí, la persona nunca muere. Tiene vida eterna, tanto en el infierno o con Dios, pero no es que se lo destruya como ese testigo. La persona va a padecer o va a vivir con Dios eternamente. Dios va a escoger. Hable su voluntad de la persona y la persona puede elegir, pero porque Dios le da esa facultad de poder hacerlo. Entonces, por eso, que las personas están muertas en delito de pecado antes de venir. Estoy hablando de los que ellos que no son cristianos, ¿no? Fíjate que dice, vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, según el curso de este mundo, conforme al principio de potestad del aire, el espíritu de obra que actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo lo que la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos para tener que hijo de ira lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos amó, aún estábamos muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por haber sido salvados. Un resumen de Romano, ¿no? Un resumen de la carta de los Romanos, ahí, hasta el 10. ¿Cómo voy por el tiempo, más o menos? 6 minutos. Bueno. Espera que... Yo quería invitarlos a leer ¿cómo si la persona está muerta puede, si tiene alguna libre albedrío, algo que lo pueda hacer y pueda decidir la persona por sí mismo? Me gustaría leer Lucas 1:17. Quizás muchos dicen, yo tengo la facultad de decidir o puedo levantar la mano, pero Lucas dice así, Lucas 1:17 dice así. Está hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Está cuando en el que vine hablando el evangelista, ¿no? Dice así: y él mismo irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Acá en esta traducción no aparece muy bien cómo sería. Tenía que buscar en una palabra griega, pero acá, en una Biblia de traducción griega, pero acá dice, y él mismo ahora tratar de más o menos llevarlo a lo que diría la traducción correcta, para que más se llega al texto, ¿no? Y él mismo irá delante de él con el espíritu y el poder de Dios para volver los corazones de los padres. Esto es para volver,
ese para volver, es que Dios mismo, o Cristo mismo, Él hace volver los corazones. No es que tú le estás abriendo el corazón y tú le das una oportunidad para que Él golpee a tu puerta, para que puedan entrar. No, Él hará volver. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Entonces, no. Entonces, ¿cómo puede decir si está muerta la persona? Entonces, eso estoy hablando en Romanos 8:6, no me he salido. Estoy hablando de las personas que aquellas que están muertas, porque la manera de pensar la carne es muerte. Estoy hablando, acuérdense que no me he desviado del tema porque Romanos 8:6, acá está hablando, en Romanos 8:6 está hablando de que las personas que están muertas. Sí. Esas personas están muertas. La única forma es que Cristo les haga vivir. Y solamente Él, si en Él solamente, ¿no? Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, ¿no? Esa vida que se debe manifestar en el cristiano en la vida de Dios mismo, pues tenemos la vida de Dios en el Espíritu de hombre, después que nazca va a tener que manifestarse esa vida de Él, ¿no? Muchos dicen que el cristiano por ahí es tonto, o porque el cristiano no tiene tanta inteligencia como demás, porque otros creen que la sabiduría o la inteligencia del mundo es tener facultad, tener secundaria y tener muchos estudios. Son buenas esas cosas para lograr logros en esta vida, logros terrenales que quizás las puede llegar a tener para que, como dice Salomón, para que se lo lleven otros después, ¿no? Porque nada te va a valer, dice el mismo en sus escritos, dice, ¿de qué te sirve tener tanta riqueza cuando después vienen ellos y lo gastan en 1 o 2 días? Todo lo que te costó tu vida, tenerlo. ¿Cuántas veces pasa eso? Que tanto que trabajaste, tanto trabajaste en tu vida, viene alguien y lo malvive en 2 o 3 y se lo gastó en una noche. Entonces, a veces la sabiduría y la inteligencia va más allá, por la vida de Dios manifestada en el hombre, en el espíritu del hombre, por lo menos, acá no tengo tiempo de explicarlo, pero por lo menos se debe encerrar por lo menos 3 cosas, y solamente lo manifestó Cristo. Él tuvo sabiduría, la sabiduría de un cristiano, podríamos englobar en 2 partes, después la inteligencia, pero la sabiduría sería el hombre sabio, el varón sabio y la mujer sabia, es aquella que vos la escuchás hablar y conoce de Dios. Él tiene una relación con Dios y él puede hablar de su Creador porque él está cara a cara. Él está ahí con él, como dijo, él estaba en el seno, el verbo estaba con el Padre, él está cara a cara. El cristiano está cara a cara y él le cuenta el oído, dijo. Él va a su palabra y sabe lo que dice. Y entonces, eso es sabiduría, la sabiduría del cristiano que conoce. La otra sabiduría, la sabiduría práctica. La sabiduría cuando el hombre puede tener la sabiduría de estar, escucha, hijo mío, mi consejo, para que después, gracias, Padre. Entonces, la sabiduría práctica es cuando el cristiano puede aplicar eso que escuchó con su Padre, estuvo con él, y él puede aplicar en oración, leyendo las Escrituras, escuchando unas buenas prédicas, de buenos predicadores, y él la puede aplicar en su vida diaria. Otra cosa que puede ser, o sea, la vida de Dios aplicada en la mente en el cristiano que ha sido regenerado, podríamos ponerla por tercer punto, lo que es la inteligencia, ¿no? Poner fronesis, que es en el griego, y eso lo podemos encontrar, yo tenía en Efesios 1:8, que dice, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, fronesis. El cristiano tiene la capacidad de discernir entre lo correcto, entre lo incorrecto, entre lo que es bueno, entre lo que él es lícito, lo que no es ilícito, y a base de eso puede determinar. ¿Querés llamarle discernimiento de espíritu? Llamarle ese discernimiento de espíritu para conocer las personas. Un cristiano puede mirarse a una persona cuando se encontró así, y automáticamente puede saber quién es que está enfrente. Y no es porque venga el espíritu, no sé de nada. Él puede saber por lo que habla, por lo que piensa, por la música que escucha, por las cosas que ve en la tele, por lo que lee. Lo que leen en global en algo de psicología, bueno, sacas un patrón de conducta, pero no es así. La mente del cristiano la podemos encerrar así, por eso es decir, si el espíritu de Dios
no se trata de mucha Biblia, no se trata de teología sistemática, no se trata de escatología, no se trata de saber los 10 mandamientos, nada de eso. Y eso es importante. La vida de Dios, en la segunda mirada que me resta la voy a considerar, la vida de Dios es Dios mismo tabernaculizando en un cristiano y manifestándose, pero mostrando todos los atributos que Él tiene. Bien, nosotros somos imperfectos y no podemos caminar el 100% en Él, por eso debemos cuidar este tabernáculo, ¿no? Así que espero que se haya entendido. En la segunda media hora consideraré esto lo que es la vida y la paz.